que Dios tiene para hablar algo muy especial para nosotros ahora. Amén. Amén, qué momento más especial. Abra su Biblia, por favor, conmigo en Hebreos. Vámonos a Hebreos. Vamos a irnos al capítulo 13, Hebreos 13, versículo del 9 en adelante. Ahorita estamos en una época en donde muchos de nuestros estudiantes ya están de vacaciones, los universitarios creo que están en la etapa más dura, finalizando los ciclos. Creo que es una etapa dura, pero todos tenemos deberes por hacer, tenemos cosas pendientes por hacer. Y nosotros como hijos de Dios verdaderamente tenemos deberes con Cristo, cosas que debemos cumplir, cosas en las cuales debemos estar atentos en guardar cada detalle. Cuando tenemos una tarea, uno tiene hasta una rúbrica de evaluación, ¿verdad? Si uno entrega esto, si uno entrega lo otro, tengo tal nota, me saco tanto, lo paso excelente, o lo voy dejando ahí, o a medias lo hice. El Señor Jesús también necesita mucho esfuerzo de parte de nosotros para poder tener una comunión, para poder tener una verdadera relación con Él. Entonces vamos a hablar de eso. Hay deberes que como hijos de Dios debemos cumplir, cosas que usted y yo no podemos obviar que suceden, sino en las cuales tenemos que poner muchísima atención. Les decía, Hebreos 13, vámonos al versículo 9 de Hebreos 13. Dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemadas fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Padre, tú nos vas a hablar de una forma muy especial. Nosotros, Señor Jesús, preparamos nuestro corazón para recibir de ti, para alabarte, para exaltarte. Que este momento, Señor, en el que leemos tu palabra, en el que meditamos en ella, sea muy especial para llenar nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén. Impresionante esto. De todo esto podemos quedarnos con muchas partes. Vamos a ir analizando ahí unas cuantas, pero ya vamos a llegar a eso. Pero a mí me impresiona mucho lo de la adoración. Creo que lo vamos a ir dejando para el final. Ahora, en el versículo 9, cuando nos comienza diciendo no se dejen llevar por doctrinas diversas, lo importante es afirmar el corazón con la gracia, y no con viandas, sino con la gracia, con su gracia. Primer punto que nosotros vamos a ver hoy: aceptar la gracia del Señor. Interesante eso, uno dice, es que esta persona tiene gracia de Dios. En todo lo que hace, en todo lo que dice, se ve que la gracia de Dios está sobre él, está sobre ella. Jesucristo es el mismo. Cuando, ayer, ahora, lo va a hacer mañana. Todo el tiempo. Quiere decir que usted y yo, tanto ayer como ahora o mañana, nos tendríamos que preocupar que en cada etapa de nuestra vida podamos demostrar que existe en nosotros una verdadera conducta cristiana, una verdadera adoración.
Y una de las formas en las que nos recomienda esta palabra que podemos adorar a Dios es absteniéndonos de qué? De la gran variedad de doctrinas y enseñanzas que vienen del mundo. A mí nunca se me va a olvidar un congreso, venía Pastor Marco Barrientos y hablábamos de la adoración. Yo entendía únicamente como la adoración, ese momento, bueno, a través de alabanzas es que se llega normalmente, a través de cantos, ese momento como de éxtasis en el que estoy derramado ante la presencia del Señor y estoy orando y es como que decía, es que ahora estoy adorando al Rey y estoy totalmente entregado a Él. Podrá ser una pequeña parte de lo que involucra la adoración. ¿Sabe cuál es la adoración genuina? La obediencia. Obediencia. Obedecer al Señor Jesucristo es la mejor manera de demostrar que estamos adorando su nombre. Cuando aquí nos está invitando a abstenernos, nos está diciendo no participes de eso. Y el no participar de las cosas nuevas y atractivas es una forma de obedecer al Señor. Quiere decir que estamos adorando. Cuando adoramos, cuando como hijos obedecemos el consejo de papá y de mamá, ahí estamos adorando, estamos agradando al Señor. Es necesario ser obedientes. Y ahora existen toda clase de enseñanzas y están tan cerca de nosotros. Las iglesias comienzan a adoptar algunas cosas hasta un poco extrañas. Y no vayamos a criticar a las iglesias, sino que es normal ahora escuchar, ¿no? Este movimiento habla sobre libertad, habla sobre amor unos con otros, aceptación, y nos están tratando, ok, escuchemos de aquí qué va a ser lo bueno. Y no solo eso, vienen congregaciones por aquí o por allá que nos ofrecen una relación con el Señor, pero sin tanto compromiso. O sea, nos ponen aquí, qué fácil es congregarse, qué fácil es vivir una vida cristiana, solo necesito estar en esta iglesia. Y van agarrando como de poco a poco enseñanza de un lugar, enseñanza del otro, pero en todo lugar hay, en lugar donde usted no esté bien cimentado, en lugar donde no haya una sana doctrina, nos va a enseñar toda clase de enseñanzas. Nos va a decir incluso que es bueno tomar de cada cosa lo mejor, ¿sabe? Yo tenía una profesora ya, creo yo, noveno, octavo grado. Y estábamos en una institución educativa cristiana. Y nos explicaba, nos decía en una de las clases, en uno de los consejos que nos estaba dando a todos los estudiantes, que es bueno aprender de todas las religiones. Como aprender que ella sacaba lo bueno del cristianismo, del catolicismo, de este, del otro, interpretando incluso mal aquella enseñanza que nos dice examinarlo todo, retener lo bueno. Cuidado con lo que estamos consumiendo usted y yo. Hay muchas enseñanzas que no necesariamente son parte del Evangelio. No cumplen esa comisión que Jesús entregó a cada uno de nosotros antes de partir. Tengamos cuidado con lo que estamos escuchando. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos dejando entrar en nosotros. Estamos en una etapa donde, en un momento de la historia donde se nos está diciendo esto es bueno, esto es malo, esto ya quedó atrás. Lo he vivido yo cuando platico con mis estudiantes, niños de 12, 13 años, que tienen ideas un poco distorsionadas sobre la Biblia. Y cuando preguntan hasta se molestan que por qué entonces Dios es así, y por qué la Biblia es esto, y por qué la Biblia es lo otro, y por qué los cristianos no sé qué. Hay muchas dudas. Tenemos que estar firmes a pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor. A lo largo de la palabra, en la ley para el pueblo de Israel, se habían establecido un conjunto de reglas. Reglas sobre los sacrificios, reglas de cómo presentarlos. Ok, excelente. Era una forma que se tenía en ese momento, ¿verdad? En ese momento, para buscar el perdón de pecados ante la presencia del Señor. Las cosas cambiaron con el sacrificio perfecto. Muchas veces hay formalidades religiosas que nosotros pensamos que nos acercan a Dios. Pero ya hubo un sacrificio. No estamos hablando con que
si yo hago esto, si yo hago lo otro, voy a limpiar mi vida, voy a hacer las cosas bien, siento que ya cumplí con eso. El año está por terminar. Y le aseguro que hay muchas personas en un momento como este que están buscando qué es lo que pueden hacer para finalizar bien el año y sentir que cumplieron con lo que necesitaban y ya, o sea, fue un año bueno, lo cerré, le demostré a Dios que me puedo ir al cielo porque soy bueno. No es únicamente así. La verdad es que cuestiones repetitivas, formalidades religiosas, en realidad no nos acercan únicamente, no solo eso es lo que nos acerca ante la presencia del Señor. Existirá toda clase de doctrinas, de ideas que nos van a tratar de detener, de decir que no es necesario tener un mayor compromiso, que ahora yo no, para aprender de Dios no necesito de la guía de un líder, de un pastor. Yo puedo escuchar cualquier canción, yo puedo escuchar cualquier predicación de cualquier lugar. La guía la tengo por acá y es suficiente con eso. Hay muchas ideas contrarias. Y lo único que verdaderamente nos puede acercar a Cristo, confirmar y fortalecer nuestro corazón es la gracia. No hay nada más que eso. No hay algo que yo pueda hacer aquí física o humanamente que esté incluso en mis posibilidades, de las cuales yo pueda decir, Señor, si yo hago esto, sé que gané tu corazón. Si yo trabajo de esta forma, si yo hago lo otro, si yo me congrego cada cierto tiempo, si estoy ahí, si me aprendo una canción, es relación todo lo que nosotros hacemos con Él. Y uno de nuestros deberes como cristianos es aceptar esa gracia, aceptar que es Dios quien se sacrificó, Jesús se sacrificó por nosotros y que a través de ese sacrificio tenemos una vida nueva. Segunda de Corintios 1:21, se los leo, nos dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Él es quien nos confirma. Él es quien nos ha ungido. ¿Porque lo merecíamos? No, para nada. Pero Él es quien decidió dar su vida por nosotros. Primera de Corintios 1:8 nos dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Todo es por gracia. Uno de los deberes que nosotros tenemos como cristianos es entonces aceptar esa gracia. Entender que no depende de nosotros, sino que dependemos únicamente de Él, que es un regalo el que nosotros tenemos, a través del cual al finalizar esta vida vamos a poder ir ante la presencia del Señor y decirle: aquí estoy, soporté, acepté tu regalo. Y precisamente sobre soportar viene la segunda parte. Tenemos que soportar junto al Padre su vituperio. Un poquito más adelante nosotros leíamos ahí donde estábamos hace un momento, Hebreos 13 siempre. Nos dice el versículo 10. Tenemos un altar, el cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Y aquí viene una analogía impresionante. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y eso me impresiona. Él era rey. Y creo que lo justo hubiese sido que él viviera como rey. Tenía que hacerlo. Y aquí en esta parte se hace cuando nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando nos dice: no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, haciendo como referencia a los alimentos de los cuales estábamos en algún momento, que se establecían reglas sobre alimentos, qué es lo que se puede comer, qué es lo que no. Ahora se llama la atención a la ofrenda por el pecado.
Ya no se trata únicamente de decir yo cumplo a la cabalidad los mandamientos que Dios ha establecido y ya. No, es por gracia. Creo que, bueno, en realidad todo tiene que ir en complemento una cosa con otra, cumplir sus mandamientos, pero entender que no solo porque yo cumpla fielmente cada una de esas cosas y esas directrices será todo. Necesito una relación con el Padre, necesito estar con Él. Los sacerdotes podían comer algunos sacrificios, pero no podían comer de la ofrenda que el sumo sacerdote presentaba por el pecado del pueblo. ¿Qué sucedía con esa ofrenda? Era quemada fuera del campamento, lo cual nos habla actualmente, bueno, en este tiempo, del sacrificio de Jesús fuera de las puertas de Jerusalén. Interesante eso, porque los sacerdotes tenían sus ceremonias, aún así no podrían participar de los beneficios del sacrificio de Cristo si únicamente se basaban sus creencias en las antiguas ceremonias o en los antiguos ritos. Y esta palabra viene a cambiarlo todo, ¿sabe? Porque hay muchos pasajes en la Biblia donde dicen, ¿se agradará a Dios de tantos sacrificios o de un corazón obediente? De un corazón humillado. Si bien nosotros no podemos decir yo doy mi vida como sacrificio, así como Jesús lo hizo, pero sí podemos padecer parte de ese vituperio, parte de ese dolor con Él. Creo que no hay descripción que quepa en la mente de cada uno de nosotros de lo que Jesús tuvo que pasar para que usted y yo tuviéramos salvación en este momento, para que usted y yo tuviéramos la decisión en nuestras manos de decir, ahora acepto ese sacrificio. Aceptar el vituperio de Cristo es unirnos a Él a pesar de los insultos, incluso para la iglesia en ese momento. Ellos eran insultados, perseguidos. ¿Se imaginan lo que significaba aceptar el vituperio? ¿Qué es aceptar el vituperio hoy? La vergüenza, ¿no? Gente que dice, es cristiano. Gente que se puede burlar de las cosas que los cristianos hacemos, de las creencias que nosotros tenemos, de nuestra fe. Pero eso tiene mucha honra. Aceptemos en primer lugar su gracia. Que podamos entender que si bien hay reglas, que si bien hay mandamientos, cosas que podemos hacer que complementan en una pequeña parte de ser posible lo que significa tener una relación con Dios. Lo que funciona es su gracia, su presencia, su perdón. Y ahora su palabra nos está diciendo, acepten ese vituperio. Eso que Él tuvo que pasar de camino a la cruz, atravesando toda aquella ciudad, subiendo este monte, todo lo que Él tuvo que pasar, acéptenlo. Porque Él sufrió por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Y a pesar de los insultos de los cuales Él pudo ser objeto, no se detuvo en ningún momento. Siguió hacia adelante con el propósito de que usted y yo tuviéramos salvación. Y nos dice una vez más, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Número 3. Usted y yo como cristianos, si queremos cumplir bien nuestros deberes, tenemos que ofrecer sacrificios aceptables. Ya no rituales, no se trata de un ritual, así como se rendían en el antiguo culto, como está escrito en el Antiguo Testamento. Y les decía yo en un momento, quería llegar a este punto. Se trata de devoción con el Señor. Tener un momento de adoración, tener un momento de acción de gracias, tener un momento de alabanza. Creo que ya se le he dicho muchas veces. A mí me encanta el Salmo 100. Porque nos indica un protocolo para llegar ante la presencia del Señor. Cantando, alegres, venir con alegría, reconocer que Él es Dios, que Él es bueno, que Él nos hizo. Y no dependo yo de mí, que soy su pueblo, que entremos
ante su presencia, agradeciéndole por todo lo que Él ha hecho. Que alabemos, que digamos, tú eres grande, tú eres digno, tú eres lo mejor. Te alabo, te adoro. Ya los antiguos rituales, ya esas cosas quedaron ahí. Ahora usted y yo lo que tenemos que hacer es adorar, ofrecer nuestro propio sacrificio con alabanza, con acción de gracias, con adoración, que en su momento yo les decía es obediencia. Por eso su palabra nos lo dice, se lo digo una vez más, ofrecer siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Qué importante es poder abrir nuestro corazón a Él, expresar nuestra devoción. La alabanza implica todo esto. Alabar, orar, agradecer, reconocer que Dios es bueno. La adoración es obedecerle a Él en todo momento. ¿Se imaginan en ese momento de la iglesia donde ellos querían adorar y decían que ofrecían culto a su Dios, a Jehová, y no tener un templo donde hacerlo? ¿Se imaginan cuántas veces se han de haber burlado de ellos? No tenían templo, no tenían altar, no tenían sacrificios como era lo que estaban acostumbrados. Mas los discípulos de Jesús ya sabían que Él había sido el sacrificio perfecto. Quiere decir que eso que estaba en el Antiguo Testamento, ok, qué bien, son reglas muy buenas para acercarnos a su presencia. Pero más que eso, usted y yo necesitamos comunión con el Padre. Desde el momento en que Jesús entregó su vida en esa cruz, ese velo fue rasgado. Ya no hay algo que nos separe de Él. Ya no necesitamos intermediarios físicos, está el Espíritu Santo. Podemos buscar su presencia con libertad. Y lo bonito de todo esto es que tenemos el mejor ejemplo a seguir de aceptar la gracia, de sufrir el vituperio, de ofrecer sacrificios aceptables. Y ese es Jesús. Las cosas cambiaron, las reglas cambiaron, ya no necesitamos sacrificios animales. Nada de eso. Pero sí dice lo que sale de su boca. Ese es un fruto importante. Confiese que Él es bueno. Confiese, dígalo a los demás. Cuéntele sin temor alguno qué es lo que Dios hace en sus vidas. Alabemos al Padre a través de Jesús, a través de ese sacrificio hermoso. No solamente se trata de, ok, hay una canción, la voy a aplaudir, la voy a cantar. Es que yo, si quiero adorar al Padre, tengo que ser uno con Él, estar en la misma sintonía con Jesús. ¿Quién adora verdaderamente? Aquel que en su corazón tiene al Padre. Y ahí lo tiene y está tan lleno de la presencia del Señor que desborde en adoración, que desborde en alabanza. Cuando usted y yo logramos quitar todas esas cosas que nos distraen y decir, Señor, ahora viene la devoción, yo quiero adorarte. Yo quiero entregarte todo de mí sin distracción alguna. Usted y yo vamos a poder disfrutar de hacer una alabanza genuina. De presentar un sacrificio de adoración. Ya no algo físico aquí, sino tomar nuestras propias vidas y adorarle. Ahora, el versículo 16 es muy importante. No nos está diciendo que es la única regla, para nada. Nos está diciendo con esto se complementa. ¿De qué otra forma alabamos a Dios y le damos gracias? Cuando hacemos buenas obras por los otros. Pero ojo, no es lo único. Sí, es bueno, tenemos que comportarnos generosamente, tenemos que establecer una comunión fraterna. ¿Dónde es el primer lugar para establecer esa conexión? En la congregación, en la familia. Usted y yo debemos de ser como Jesús. Saber que no soy superior al otro, sino que ver a los demás como mis semejantes. Y yo también quiero que esa persona conozca al Señor Jesús. Porque bien dice Mateo 25:40. Me gusta esto.
Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y se me viene a la mente una canción, un poquito largo el tema. Ayer te vi, fue más claro que la luna. Está pidiendo ahí el autor, el salmista, te quiero ver. Y comienza a ver la presencia de Dios en muchos lugares, pudiendo dar apoyo a otras personas, a otros que necesitan de la presencia del Señor. Usted y yo tenemos que mostrar amor fraterno, estimularlos para que a través de ese amor puedan llegar también a los pies de Cristo, estimularlos para que puedan ofrendar, para que puedan alabar a Dios. Los sacrificios ya no tienen que ver con algo de que me dolió, porque es decir, voy a hacer un sacrificio de alabanza. ¡Ah, cómo me duele alabarte! ¡Ah, cómo me duele hacer esto! Se refiere a la devoción con que usted y yo buscamos la presencia del Señor. Que estamos dispuestos tal vez a renunciar por tener un momento a solas con Él. Qué bonitos son los sacrificios de alabanza. Qué bonito es poder decir: Señor Jesús, sí, yo quiero ser diferente. Tengo deberes. Mire, usted y yo nos llevamos una tarea muy importante esta noche. Aceptemos su gracia. Porque todo viene de ahí, no de mis posibilidades. No porque sea bueno. Ya lo acabamos de tratar. Es un punto importante. Pero de eso no depende mi salvación. Tengo que aceptar su gracia. Tengo que soportar junto a Él ese vituperio. Porque hay personas que tal vez para ellos sea una vergüenza decir yo soy hijo de Dios, porque ¿cómo me van a ver los demás? ¿A qué tengo que renunciar? ¿A costa de qué voy a ser cristiano? Seamos cristianos genuinos, soportemos ese vituperio, soportemos la vergüenza que toque pasar por decir que somos hijos de Dios. Y 3, ofrezcamos sacrificios aceptables. Siempre elevemos olor grato ante su presencia. Adoremos, es lo más importante. Recuerde, la adoración no es solo movernos y declarar que Él es bueno. Adoración es cambiar de actitud, obedecer lo que su palabra establece para cada uno de nosotros. Amén. Nos llevamos esa tarea, aceptar su gracia, recibir el vituperio, aunque sea difícil, y ofrecer sacrificios aceptables. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado ahora, porque tu presencia nos ha llenado. Ayúdanos a ser más y más como tú, amado Rey, porque eres a ti a quien nosotros necesitamos. Tenemos deberes cristianos, claro que sí, responsabilidades grandes que muchas veces nosotros solo ignoramos. Pero Padre de amor, te pedimos que nos ayudes a ser fuerte, a cumplir tu palabra. Si por causa tuya alguien nos tiene que rechazar, bueno, Señor Jesús, ayúdanos a soportar. Padre, queremos aceptar tu gracia y entender que no es por nuestras posibilidades que nosotros tendremos salvación. Padre bueno, queremos ofrecer sacrificios de alabanza aceptables. Que en todo momento podamos compartir tu palabra como testificando. Ayúdanos, fortalécenos. Te amamos y te bendecimos. Padre de amor. Amén.